Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a seguir hablando un poco de las propiedades del campo eléctrico, que ya cubrimos un poco el video pasado, pero que nos gustaría profundizar un poco más en él. Entonces, en la clase pasada mencionamos que el campo eléctrico puede ser un objeto, un ente un poco raro, ya que es algo que no podemos ver directamente, pero que es algo que observamos indirectamente. Entonces, ¿cómo podemos estudiar algo así? Pues bueno, no es tan complicado. Para hablar del campo eléctrico en este contexto en realidad solo necesitamos hablar de dos cosas, dos objetos, vaya. Uno es una carga fuente, a la que voy a llamar Q, por ejemplo. Y otra cosa sería una carga prueba, a la que puedo llamar Q0. Esta carga prueba por el momento la voy a considerar positiva. Entonces con estas dos cosas puedo más o menos, puedo ver cómo se comporta el campo eléctrico. Y es lo único que necesito. Habíamos mencionado que cada que yo coloco una carga en el espacio, esta afecta al espacio alrededor de él. Lo dota de ciertas propiedades que van a afectar a otras cargas a su alrededor, de la misma manera que lo hace la masa con la gravedad. Entonces, si yo pongo una carga a prueba, una carga cualquiera aquí, esta carga va a sentir una interacción debido a esta carga fuente. En este caso, si esta carga a prueba es positiva, pues va a sentir una repulsión, como ya habíamos estudiado el video pasado. Si yo la pongo más cerca, esta carga a prueba positiva va a experimentar una repulsión más grande, ya que está más cerca. Si yo la pongo más lejos y sigue siendo positiva, va a experimentar una repulsión pero más pequeña. Ya que habíamos visto con la ley de Coulomb, el video pasado, que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De tal manera que esto nos permite más o menos ver cómo se va a comportar el campo eléctrico. Y entonces habíamos quedado que si yo dibujo un montón de estas cargas prueba por todos lados, más o menos yo lo que voy a hacer es encontrar este patrón de aquí. Un montón de líneas que van saliendo, que quieren alejarse de la carga fuente. Entonces, siempre hay que tener en mente esto, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos definir un objeto así, como el campo eléctrico? Pues bueno, habíamos quedado que el campo eléctrico no lo podemos ver, que es algo que observamos indirectamente, a través de cómo se manifiesta a través de objetos materiales. Entonces tiene sentido definir el campo eléctrico a partir de la fuerza que provoca sobre las partículas. Entonces en este caso yo puedo definir el campo eléctrico E de esta manera, donde la fuerza que experimenta la carga a prueba es proporcional a la magnitud de ese campo, ¿sí? Y eso tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver a dónde podemos llegar con esto. Podemos despejar aquí para el campo eléctrico de esta manera y podemos utilizar la ley de Coulomb. ¿Recuerdan? La ley de Coulomb habíamos quedado que era F igual a K por Q0 por Q sobre la distancia entre las dos cargas al cuadrado. Aquí Q0, recordemos que es nuestra carga a prueba, y Q es nuestra carga fuente. La carga fuente genera el campo, la carga a prueba es la que usamos para ver cómo se comporta el campo. ¿Sí? Más o menos así podemos decirlo. Entonces, sustituyendo aquí, pues me queda K por Q0 por Q sobre R cuadrada sobre Q0. Haciendo un poco de álgebra podemos ver que esto es equivalente a K por Q0 por Q sobre Q0 por R cuadrada. De tal manera que podemos cancelar aquí estas Q0 y obtenemos una nueva expresión para el campo eléctrico, que es K por Q sobre R cuadrada. Entonces el campo va a depender de la carga que lo genera y va a decaer con el cuadrado de la distancia. Entonces es una expresión muy parecida hasta cierto punto a la de la fuerza. Entonces vamos a ver algunos aspectos prácticos de cómo podemos observar este campo en acción. Entonces aquí podemos ver dos de los ejemplos más comunes que solemos encontrarnos a la hora de tratar con campos. Uno es el campo generado alrededor de una carga positiva y otro alrededor de una carga positiva. Ya es algo que hemos estado estudiando, no es nada complicado. Si yo pongo aquí una carga positiva, pues va a querer alejarse, ¿no? Si yo pongo una carga negativa, va a querer acercarse.
Entonces, las líneas de campo siempre están definidas en términos de cargas prueba positivas. De tal manera que si aquí yo pongo una carga positiva, esta va a querer acercarse, igual que las líneas alrededor de la partícula. Si yo pongo una carga negativa, va a ser al revés, va a buscar alejarse. Entonces, este concepto de campo puede ponerse arbitrariamente complicado. Como podemos ver, si introducimos dos cargas fuente, lo que tenemos al final es un poco más desordenado, vaya. Pero podemos saber algunas cosas. La fuerza que sentiría una partícula, una carga prueba aquí, sería tangente a la línea de campo. De manera que si yo pongo una carga positiva aquí, la fuerza que va a sentir va a ser para acá. Si yo pongo una carga positiva aquí, la fuerza que va a sentir es para acá. Y así nos vamos. Y si fuera negativa sería al revés. Por aquí, por ejemplo, una carga negativa sería para acá, la fuerza. Mientras que una positiva, para acá. ¿Sí? Y bueno, podemos observar los efectos del campo a través de muchos tipos diferentes de objetos. Aquí tenemos una partícula con una lámina muy grande. Aquí tenemos dos partículas positivas, dos cargas positivas. Y aquí tenemos dos barras cargadas. Entonces igual, si yo pongo aquí una carga positiva, va a querer ir en la dirección del campo, o sea, hacia la derecha. Si yo pongo una carga negativa, va a querer ir en contra de la dirección del campo, o sea, hacia la izquierda. ¿Sí? Muy bien. Entonces sería bueno resolver algunos problemas ya con números para entender más o menos cómo funciona esto. Entonces aquí podemos leer el primer problema: hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire generado por una carga fuente Q con magnitud de 5 por 10 al cuadrado coulombs a una distancia de 30 centímetros. Entonces vamos a ver cuáles son los datos que nos dan. Nos dan que la distancia entre las dos partículas son 30 centímetros. Esto lo podemos expresar como 30 por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Es importante sentirse cómodos trabajando con esta notación porque va a ser muy importante. Ahora tenemos que Q es igual a 5 por 10, perdón, aquí a la 9. 5 por 10 a la 9 coulombs. Ok, y finalmente la constante, que ya conocemos su valor, es de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces vamos a resolver el problema. Sabemos que E es igual a KQ sobre R cuadrado. Aquí Q es nuestra carga fuente. Perdón, aquí sí era a la 2. ¿Sí? Entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 5 por 10 a la menos 9 coulombs sobre 30 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de E, o sea, de campo eléctrico, igual a 500 newtons por coulomb. ¿Sí? Entonces vemos que no es un problema tan complicado. Simplemente tenemos que sustituir en la fórmula que ya conocemos y vamos a obtener este valor de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a resolver un segundo ejemplo. Nos dicen ahora calcular la intensidad de un campo eléctrico si al colocar una carga prueba de 48 microcoulombs actúa con una fuerza de 1.6 newtons. Ok, entonces nos dicen que nuestra carga Q es igual a 48 microcoulombs, lo cual es igual a 48 por 10 a la menos 6 coulombs. Eso es del prefijo micro, por eso es a la menos 6. Y sabemos que la fuerza es igual a 1.6 newtons. Entonces, al final lo único que tenemos que hacer es usar esta fórmula. Fuerza es igual a campo por la carga prueba. ¿Sí? Entonces despejamos. Campo entonces va a ser igual a fuerza entre carga
Esto va a ser igual a la fuerza es 1.6 newtons sobre 48 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto nos va a dar un resultado de 33.333 newtons sobre coulomb. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar en este video. Gracias.